Bien, estamos de vuelta con ustedes. Mercedes Malavé, coordinadora nacional del Movimiento Unión y Progreso, nuestra invitada a la tarde de este lunes 7 de noviembre. Estamos hablando del escenario que viene respecto al diálogo, pero también ese diálogo lleva entre sus temas en la agenda las condiciones, las garantías para un escenario electoral en 2024, y en paralelo en Venezuela las organizaciones políticas hablan de primarias, hablan de cómo componer un mecanismo que permita que la oposición presente una sola candidatura en 2024. En el tema de las primarias, Unión y Progreso tiene una visión diferente, por cierto. Eduardo Fernández nos habla del consenso, Pedro Pablo Fernández también ha estado acá y nos ha hablado del consenso y de cómo las primarias pueden ser contraproducentes para la oposición. Pero hoy tenemos un reglamento, y en ese reglamento se estableció que, por supuesto, que es un borrador, que la Comisión Nacional de Primarias lo va a pulir, que se van a hablar los temas claves de la inhabilitación de algunas figuras que puedan participar, del tema del voto de los venezolanos en el extranjero, pero es un reglamento que dice ha sido consultado con las organizaciones políticas. Unión y Progreso fue consultado, pudieron de alguna manera acercarse a la plataforma unitaria y plantear su visión respecto a esto que se está decidiendo. Mira, sí, claro que ha habido acercamientos, conversaciones, etcétera, y no es extraño que no se nos consulte el reglamento, porque nosotros hemos dicho claramente que las primarias no parecen ser un mecanismo adecuado en este momento para elegir al candidato. Pero igual valdría la pena escuchar esa voz para la discusión, ¿no? No, y de hecho el reglamento es muy general, no resuelve las dudas más importantes respecto a las primarias. Pareciera que están difiriendo la discusión y quieren que la comisión de primarias haga parte de esa discusión, no sé. Lo que decías tú en el segmento anterior, que está como inclinada la balanza hacia la participación, es cierto, pero no basta con participar. Eduardo Fernández ha hablado de 3 verbos fundamentales a la hora de orientar la participación. Esos 3 verbos son ser capaces de ganar, ser capaces de cobrar y luego poder gobernar. Cualquier escenario de participación realista tiene que plantearse cómo podemos ganar para cobrar y luego para poder gobernar. Dentro de este esquema, nosotros hemos dicho participar haciendo un gran llamado a la unión nacional, a la unión de todos los venezolanos, que va mucho más allá y trasciende, por supuesto, a los partidos, porque no es la unión de unas tarjetas ni de unos líderes políticos, sino que es la unión de toda la sociedad venezolana. Cuando te hablo de esa unión, por ejemplo, piensa, Carlos, en la unión entre los trabajadores y los empresarios. ¿Cómo construimos una unión? Y están unidos ahorita, porque los empresarios están reclamando, están en la OIT y están en muchos escenarios reclamando justicia social, reivindicaciones para los trabajadores, mejores políticas sociales y salariales, etcétera. La unión de los estudiantes con los maestros también, naturalmente, y a pesar de los políticos, se están uniendo porque quieren preservar sus espacios académicos, porque quieren que la educación mejore, que sea de calidad en Venezuela. La unión de los campesinos, de los pescadores, de los comerciantes, de los productores, o sea, es llamar a la unión de todos los venezolanos alrededor de un proyecto que para nosotros tiene 5 puntos. La reinstitucionalización del país. La Constitución es muy clara, dice que las ramas del poder público tienen que cooperar a los fines del Estado. Ahorita cooperan a los fines de un partido. O sea, excluyen a un montón de gente que no está con ese partido, ¿no? Y trabajan en beneficio, bueno, de la permanencia en el poder y en contra de la alternabilidad. Bueno, en eso consiste la reinstitucionalización. El tema económico es el segundo aspecto de Unión y Progreso. Hemos hablado de que es necesario crear las condiciones de confianza para que en Venezuela haya muchas inversiones, no solo petroleras, inversiones en todas las áreas de la economía, y Venezuela, sabiendo que tiene un potencial inmenso sobre el suelo y en el subsuelo, ¿no? Un potencial turístico, un potencial minero muy grande. Luego hemos hablado del tema social, y dentro de la crisis social tan grande hay 2 temas fundamentales: salario y educación. Educación no solo para que los niños estudien y vayan a la universidad, educación para el trabajo, para poder abrir aquí fuentes de empleo y que haya gente capacitada. Se nos ha ido muchísima gente capacitada y tenemos que volver a capacitarlo. Ojalá algunos regresen y tenemos que volver a capacitarlo. Entonces, una educación para el empleo, para el trabajo, y por supuesto mejorar las condiciones de los niños que no tienen ahora ni cómo comer, ni cómo ir a la escuela, y bueno, todo ese drama que conocemos. Luego el tema de los servicios públicos es fundamental, es lo primero, porque no hay reactivación económica sin servicios públicos, no hay calidad de vida sin servicios públicos, no hay posibilidad de ir al trabajo si no hay servicios públicos. Entonces el tema de los servicios públicos tiene que ser la agenda nacional, como digo, en un plan de unión nacional de los primeros 100 días, lo más urgente que hay que resolver, por decir algo, ¿no?
Y por último, el tema de la corrupción, y para eso es importante el equilibrio de poderes, cómo generamos unas instituciones donde haya menos corrupción, donde no ocurra ese despilfarro, esa hemorragia, esa cantidad de elefantes blancos, porque ¿de qué sirve que nos vengan más recursos si van a terminar en el desaguadero de la corrupción, ¿no? ¿De qué sirve que Venezuela tenga más producción petrolera, que tenga más inversiones, que tenga más empresas, si todo va a terminar, lo fiscal, lo petrolero, todo va a terminar en la corrupción? Entonces hay que crear mecanismos de transparencia institucional que nos ayuden a mejorar el tema de la corrupción y de la justicia, que es grave en Venezuela. De nada de esto hablan las primarias. Las primarias están, el reglamento de primaria, uno ve que está basado en generalidades, que no hablan nada concreto, que siguen con su lenguaje romántico o no sé, o de un sector político, etcétera. Pero Maduro, que está en su programa económico, con las leyes de zonas económicas especiales, por ejemplo, con su decreto o con el decreto antibloqueo, etcétera, no habla de los trabajadores, ni de los derechos de los trabajadores. Entonces, son dos sectores que están metidos resolviendo sus problemas, unos políticos, el otro económico, y están dejando por fuera a la gran población, pero al gran pueblo en campaña. de Venezuela. El PSUV está en campaña, está haciendo eventos masivos, está... Claro, pero con mucho rechazo y sorteando un montón de protestas, porque son eventos muy controlados, eventos casi de show televisado, no tienen ningún impacto, y la base nota como eso es un montaje, pues. Ahora, el tema, por supuesto, hay algo bien importante que mencionar, más allá de las primarias, es conectar con la gente. Porque incluso para quienes plantean esta agenda, quienes plantean estos puntos que son claves para reconstruir el país, está la dificultad de que el ciudadano vuelva a conectar con la política. ¿Cómo lo ve Unión y Progreso? Más allá del tema de las primarias, que el ciudadano hoy no discute primarias, el ciudadano tal vez hoy no habla de política, y las encuestas nos hablan de un ciudadano que es un 70%, es decir, de cada 10, 7 se consideran independientes, no están con un partido, no esperan nada de un partido. ¿Cómo conectar con ellos de nuevo? Bueno, con las palabras y con las obras, ¿no? Palabras que vayan de acuerdo a las obras y obras que confirmen las palabras, ¿no? Hay que dar ejemplo, hay que hacerle propuestas serias al país, hay que hablar de la necesidad de recuperar inversión para que haya empleos, hay que hablar con mucha responsabilidad, y yo creo que los venezolanos poco a poco se irán conectando con un discurso que sea coherente, que sea serio, que no siga... Nosotros venimos de regreso de muchas cosas, ¿no? Nosotros estamos viendo grandes populismos emergentes en el mundo, grandes confrontaciones existenciales entre los de la derecha y los de la izquierda, en Europa, en América Latina. Acabamos de ver una campaña muy dura y en cierto sentido también muy sucia en Brasil. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, y nosotros ya hemos sufrido las calamidades de ese discurso político, de esa confrontación existencial, de ese ponernos a los venezolanos al borde de la guerra civil. Y nos toca ahora construir el discurso alternativo, que es el discurso responsable y el único que nos puede sacar de la crisis. Yo estoy segura que los venezolanos van a responder a eso. Yo estoy segura porque hablamos, porque conversamos con dirigentes, porque recibimos mensajes por las redes sociales, que muchos venezolanos se están dando cuenta de que hay que asumir la política con más responsabilidad. Hay que huir de esos discursos extremistas que ahorita están de boga en el mundo, pero que ya nosotros lo sufrimos, y hay que cada vez tienen más seguidores esos discursos en el mundo. Sí, pero lo vimos en Italia, por ejemplo. Exactamente, el boom que hubo aquí también, que un discurso polarizador, pues Chávez logró ser un gran líder. Sin embargo, ahorita estamos en otras dinámicas, y yo creo que los venezolanos entienden en este momento. Lo que pasa es que es un proceso y la gente se entera, se enteran después que uno ha dicho lo mismo 100 veces, ¿no? Porque cada uno, como tú dices, está en sus problemas. Pero yo creo que los venezolanos van a responder bien a un discurso de unión nacional. Es lo que notamos, es la madurez que obviamente después de tanto sufrimiento, pues las personas han adquirido. Y las redes, las redes también son parte de esta dinámica confrontativa, etcétera, pero que también está haciendo que muchas personas se den cuenta que por ese camino no se logra sino la destrucción. ¿Quién da ese discurso? ¿Quién es ese líder? Lo conversamos luego de la pausa con nuestra invitada Mercedes Malavé, porque se puede dar un discurso de unión nacional, se puede plantear un proyecto de unión nacional, pero ¿quién tiene la batuta? ¿Quién es ese capitán de equipo? Dirían por allí un dirigente político. ¿Quién encabeza esa visión que se le presenta al ciudadano? ¿Qué tiene que tener en un contexto donde, por cierto, los líderes políticos del país, ninguno pasa de 20 puntos porcentuales de aceptación, 70-75% de rechazo según cifras de Data Análisis y también de otras encuestadoras como el caso de Datincorp? Nos toca hacer una pausa y de regreso seguimos con eso.